Buenas tardes. Vamos a darle inicio a la clase de hoy sobre la comunicación masiva. Vamos a comenzar por entrar en detalles con la parte de comunicación. La comunicación en la actualidad, en la parte de comunicación masiva, es importante saber que los aspectos de comunicación se siguen manteniendo a través del tiempo. Y por supuesto, cuando nosotros estamos hablando de la comunicación, vamos a considerar una serie de elementos que se dan dentro de la comunicación masiva. Hay ciertas excepciones que van a permitir que cataloguemos a la comunicación masiva más un tipo de información que una comunicación. Porque es necesario detallar que en la comunicación masiva vamos a encontrar con que contiene todos los elementos de la comunicación, por supuesto, pero sin embargo va a haber, vamos a decir, como algunos cambios, como es la especificación de los receptores. Recuerde que cuando hablamos de comunicación de masas, ya los receptores no sería una comunicación bidireccional, como se daba en ese entonces, una comunicación normal, sino que sería una comunicación a varios receptores y ya no sería una comunicación, sino una información. ¿Por qué se trata de una información? Porque simplemente no va a haber un feedback donde haya una respuesta hacia la información o hacia la comunicación que se esté dando en ese momento. Por eso es necesario que consideremos varios aspectos dentro de la comunicación de masas. Por supuesto, en este momento, la comunicación que se está avalando dentro de este contexto, tenemos presente de que ese tipo de comunicación va a tener varios factores. Y fíjense cómo comenzamos a hablar por la teoría de la información, porque es necesario que entendamos que la comunicación de masa va a ser más una información que una comunicación. Fíjense que en la teoría de la información, los elementos que intervienen en todo proceso de comunicación, su inventario más completo establece 11 elementos, como es la fuente, el emisor, el código, la señal, el mensaje, el canal, el ruido, la redundancia, la situación, el contexto y el receptor, o mejor denominado destinatario. Observen cómo este tipo de comunicación va a ser más una información. Hay ciertos aspectos que van a cambiar, como el medio hacia el cual se va a transmitir esa información. Fíjense que aquí hablamos de la fuente, que es la información o contenido en bruto, es decir, que será transportada, será transmitida en el mensaje codificado. El emisor va a ser la persona que va a recoger la información o fuente mediante un código, va a elaborar el mensaje, lo emite o transmite. En este caso se va a transmitir a través de un transmisor. Este emisor puede ser físico o una máquina. El código es el sistema de signos y reglas de la combinación de los mismos con el que se codifica el mensaje que sirve para transmitir una información o fuente según un sistema simbólico descifrable para el emisor y el receptor, quienes deben compartir un grado similar de conocimiento. Es decir, que cuando nosotros emitimos una información, el código debe ser conocido, porque uno de los aspectos que influye o que afecta la comunicación es muchas veces cuando se emite un mensaje y ese mensaje llega, pero muchas veces no es decodificado. ¿Por qué? Porque no se está hablando en el mismo código, no se está utilizando las mismas reglas. Entonces, por lo tanto, es necesario que dentro de esa información, dentro de esa comunicación que se está dando, debe ser a la par. O sea, debe conocer tanto el emisor como el receptor o los receptores, porque recuerden que la comunicación masiva se está hablando de varios receptores, no se está hablando de un solo receptor. En la comunicación normal,
que emitimos en el día a día, se está hablando de un receptor, pero en la comunicación masiva vamos a contar con que hay varios receptores quienes deben compartir un grado similar de conocimiento, es decir, que la información se va a transmitir. Muchas veces cuando escuchamos una noticia, vamos a colocar un ejemplo, cuando escuchamos una noticia en un canal de televisión, esa noticia no es prácticamente una comunicación, no, se está dando una información, porque es una fuente que el emisor, en ese caso, va a dar una información. Simplemente el que la recibe no puede devolverle la respuesta a esa información, simplemente la conoce, la decodifica, se entera de lo que está pasando, pero más no puede haber un feedback o no puede haber un intercambio de esa comunicación con esos receptores. El receptor va a ser prácticamente un receptor pasivo. Simplemente el receptor recibe la información, pero va a actuar de manera pasiva. ¿Quién es el activo? En este caso el activo va a ser el emisor, pero el receptor va a ser pasivo, va a ocupar un puesto, claro que sí, porque son varios receptores. Se está emitiendo esa información a través de un canal televisivo, un canal de televisión, que es lo que está utilizando ese medio de comunicación. Piense que hasta en la parte de los medios de comunicación y de cómo se va a emitir la información va a cambiar. Ya no se simplifica esa comunicación, sino que simplemente se apoya en medios de comunicación masivos, como es la televisión, como es la radio, como es el internet, que nos está facilitando en esta hora y en este momento, nos está facilitando la clase. Y nosotros estamos apoyándonos nuestras clases en este medio de comunicación, pero este medio de comunicación tiene una especificación diferente. ¿Por qué? Porque es resultado de un avance tecnológico, es resultado de la influencia que va a tener el Internet en este medio de comunicación. Entonces, fíjense cómo el emisor no va a cambiar, va a seguir siendo la persona que emite la información. El código tampoco va a cambiar, pero hay que tener grado de conocimiento para poder entender lo que se quiere o descifrar lo que quiere decir la fuente o el emisor de la información. Observen lo siguiente, el canal es el medio físico a través del cual discurre el mensaje en el aire. En este caso, ya no se va a transmitir en el aire, se va a transmitir por ondas de radio, por sonido de televisión, por el oído, por el teléfono, por la PC. Entonces, entiendan que el canal va a ser el medio físico. ¿Por qué? Porque es lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Ya no nos vamos a centrar en la oralidad, no vamos a centrar en ese aspecto, vamos a centrarnos en que el medio va a ser físico, lo vamos a poder ver, lo vamos a poder tocar, como es un teléfono, como es una PC, como es un televisor, como lo es una radio, ¿ok? En ese caso, ya fíjense que tenemos un medio físico por la cual se va a difundir la información. ¿Por qué les digo que es una información y no una comunicación? Porque la comunicación tiene la diferencia bien marcada, porque la comunicación se da cuando la persona recibe y da una respuesta. En este caso, los receptores no pueden emitir una respuesta, simplemente van a estar abocados a la información que se les está emitiendo. Por ejemplo, una información sería que yo les dijera a ustedes, ok chicos, van a venir a clases presenciales los días miércoles, los días jueves y los días viernes. Tienen clase en mi materia. Allí les estoy emitiendo una información y se la estoy emitiendo a varios estudiantes. Entonces, ese tipo de comunicación va a ser de masas. ¿Por qué? Porque la están recibiendo varias personas. No es una comunicación donde ustedes me pueden responder inmediatamente. Claro, pueden escribirme y pueden decirme, profe, pero ¿a qué hora es la clase? Profe, pero tal cosa. O sea, pueden preguntar, pero se observa que la información simplemente ustedes la van a recibir. Simplemente es recibida, pero no
hay un feedback que les diga que ustedes tienen que emitir de una vez la respuesta, en este caso. La señal va a ser la intensidad de la transmisión. Una vez que sale el emisor, siempre más intensa o menos modificada o distorsionada. En este caso, observamos que cuando nosotros tenemos fallas de internet, la comunicación con ustedes se va a colapsar. De pronto ustedes no me escuchan, de pronto ustedes no tienen señal porque se fue la luz. Todo eso va a incidir en que esa señal sea efectiva y de que el emisor pueda transmitir esa información sin sufrir alteraciones o sin que se distorsione la señal recibida. Pero una vez que tengan comunicación tanto ustedes como yo, esa señal va a ser buena, o sea, va a ser una señal efectiva porque ustedes van a recibir la información sin ninguna modificación. Continuamos con los factores que van a alterar la información. El contexto. Cuando hablamos de contexto, nosotros nos situamos en lo que hay, en lo que existe. Siempre hay un marco de referencia en el discurso, en las implicaciones necesarias para que sea interpretado correctamente. Es decir, ¿cuál es el contexto en este caso para nosotros que estoy dando la clase y ustedes la están recibiendo? En este caso el contexto es este medio, pero es un aula virtual en la que nosotros nos estamos comunicando. La situación extralingüística que consiste en el tiempo, el espacio y el ambiente que rodea la transmisión y su marco de espacio temporal. La situación puede ser también el horario en que se va a emitir esta información. De pronto, ustedes no todos pueden entrar, de pronto han tenido problemas para entrar y eso muchas veces afecta la información porque de pronto ustedes escuchan la información por otros receptores, por otros estudiantes, por otros compañeros de clase y a lo mejor la información que se les da en ese momento no va a tener la misma efectividad que si viene directamente del emisor, en este caso del profesor que está comunicándose con ustedes. Entonces es necesario muchas veces lo que es el rumor, lo que es otras terceras personas que van a emitir el mensaje muchas veces no llega con efectividad, sino que se distorsiona y es como cuando yo sé algo de otra persona y lo comento, pero a lo mejor no comento lo que en verdad pasó. Es como si veo un accidente, pero yo lo veo desde mi punto de vista, otra persona lo ve desde otro punto de vista y a la final, cuando van a contar la historia no coincide. Puede ser que no coincida o puede ser que sí coincida en ciertos aspectos, pero no es totalmente fidedigna la información, porque proviene de otras personas, de otros terceros, no de los interesados en emitir ese mensaje. Entonces, quiero que esto quede claro. El ruido es importante tomar en consideración cuando nos comunicamos el factor ruido. ¿Por qué? Porque es el elemento físico que muchas veces nos deja como que no permite que la persona que está escuchando el mensaje se concentre o tenga la capacidad de escuchar porque la señal se debilita, porque hay interferencia, porque hay ruido alrededor, porque no tenemos un sitio, como diríamos adecuado para recibir esta información y por lo general la comprensión del mensaje no llega no llega a ser efectiva, porque muchas veces el mensaje se malinterpreta. Muchas veces escuchamos una información y lo podemos colocar como que un poco más pequeño, decir no completa la frase, o lo podemos colocar tan grande el mensaje que muchas veces alteramos todo el contenido del mensaje. Y eso es lo que provoca fuga o pérdida de información. Y se combate mediante la redundancia. ¿Qué significa redundar? Muchas veces decimos, porque tú estás redundando sobre lo mismo. Es como si estás repitiendo la información y vuelves y repites lo mismo que sucedió. Y entonces estás haciendo como que redundante ese mensaje. Entonces muchas veces, cuando nosotros escribimos, muchas veces escribimos y
y volvemos a escribir ¿por qué? ¿Y por qué? Y estamos repitiendo el mensaje, entonces no podemos repetir porque eso afecta la información en ese caso. Fíjense que aquí la redundancia como definición es la cantidad de veces que se repite el mensaje. ¿Cuántas veces necesitan la otra parte para que se refuerce ese mensaje? ¿Cuántas veces el profesor Leighton les ha comunicado a ustedes, por ejemplo, les ha enseñado el libro de contabilidad? Muchas veces, y lo tiene que repetir y volver a repetir, porque no muchas veces, ¿por qué muchas veces? Porque no se entiende lo que el profesor les quiere decir. ¿Cuántas veces el profesor Gilberto también les ha repetido el mensaje? Porque ustedes no lo han entendido. Entonces, eso es redundancia, la cantidad de veces que se tiene que repetir el mismo mensaje, proporcionando un margen para que se evite la pérdida o las distorsiones del mensaje producidas por el ruido, muchas veces por la señal. De pronto estamos dando clase acá y se va el internet o se va la luz y ya se me interrumpió la comunicación o la información que yo les estoy dando. Entonces, en este caso tenemos que tomar en consideración estos factores que son los que van a ser como que la barrera que muchas veces nos van a impedir que ese mensaje sea efectivo. Pero tenemos que hacer uso muchas veces de lo que es la redundancia y repetir varias veces y esforzarse en que ese mensaje llegue como tiene que ser a los estudiantes en este caso. Continuamos con el destinatario. ¿Qué creen ustedes que es el destinatario? Es la persona que va a recibir el mensaje. Por supuesto, también se le llama receptor. Cuando nosotros escribíamos cartas hace mucho tiempo, teníamos esa forma de comunicarnos a través de cartas, a través diríamos, era una comunicación sencilla, pero era una comunicación más que todo escrita. Entonces, el destinatario siempre se colocaba al final a quién iba dirigida, o en la carta, ¿verdad? Se le colocaba a quién iba dirigida esa información, para quién era. El destinatario también está ocupando el papel de receptor. Por ejemplo, aquí nos dice que es la persona que descifra la señal recibida, portadora del mensaje, por medio de un receptor o perceptor recipiendario, de la misma que lo recibe pero no lo descifra. El televisor, por ejemplo, puede recibir el mensaje y puede emitir la información, pero el televisor no lo puede descifrar, es un medio físico. El computador puede recibir la información, podemos ver toda la clase a través de este PC, pero el computador no me va a descifrar el mensaje. ¿Quién lo tiene que descifrar? En este caso, los estudiantes. El personaje que ve y escucha la parte meteorológico usando el mismo código que el emisor. Es decir, yo me estoy comunicando con ustedes a través de una comunicación oral. Estamos hablando de la comunicación masiva y el receptor o los estudiantes que están del otro lado pueden descifrar que se está tratando de los factores que van a intervenir dentro de la comunicación, pero que se van como que a hacerlo, diríamos, más efectiva esa comunicación de masa. Porque recuerden que la comunicación de masa contiene todos los elementos que contienen los elementos de la comunicación, pero se va a remitir, diríamos, a una información y no a una comunicación. Es allí la diferencia. ¿Por qué? Porque no hay un feedback. Lo único elemento que le va a faltar acá, dentro de todos los elementos que actúan dentro de la comunicación, les va a faltar el feedback, porque no hay feedback en este tipo de comunicación. Fíjense que hablamos de la comunicación escrita y nosotros nos comunicamos a través de textos escritos. Hablamos de la comunicación oral y nos comunicamos a través de la palabra, a través del habla, a través del diálogo, en este caso. Y hablamos de la comunicación de masa y ya la comunicación se convierte más en una información que en una comunicación como tal. ¿Por qué se convierte más en una información? Porque recuerden que no hay un feedback y el que está del otro lado
recibiendo esa información no puede muchas veces responder al que está emitiendo la información. Simplemente la recibe y la descifra, mas no responde, no hace la intervención como tiene que ser si fuese una comunicación como tal. Entonces, espero que ustedes en este caso hayan entendido lo que nos quiere hablar la comunicación, ¿verdad? En este caso, la comunicación de masas se caracteriza porque muchas veces tiende a ser pasiva. Pasiva en el caso de que los receptores, hay muchos receptores, pero no hay un feedback de tal manera que no se convierte en una comunicación activa. Sin embargo, ahorita en la actualidad tenemos muchos medios de comunicación que hacen, ¿verdad? Que hacen que la comunicación sea muchísimo más efectiva. Entonces vamos a cerrar la clase para decirles que, bueno, que tengan una feliz tarde y que, bueno, nos vemos en la próxima clase, la próxima semana. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz fin de semana. Cualquier pregunta la van a hacer en clase porque para nosotros no podemos detenernos con las preguntas que puedan hacer en este caso. Muchas gracias por su atención. Sí. Su reunión. Grabando.